vamos a hacer una plática con el propósito de que ustedes reciban la enseñanza esotérica. Ante todo, es necesario comprender el sentido de todos nuestros estudios y el objetivo fundamental. Ciertamente necesitamos salir del estado ese en que nos encontramos. La humanidad terrestre es una humanidad anormal, desequilibrada, y nosotros necesitamos comprenderlo. La psiquis del animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, está alterada. Como secuencia o corolario de todo esto, podemos decir que toda la humanidad terrestre está desequilibrada mentalmente, psíquicamente y volitivamente. Quiero que ustedes entiendan que en épocas del continente Lemur, cuando la humanidad todavía no poseía el abominable órgano kundartiguador, las gentes eran todas equilibradas, vivían dentro de la armonía, dentro de la paz. Mas hubo un acontecimiento insólito. El cometa Condor, por un error de ciertos individuos sagrados, chocó con el planeta Tierra. Entonces se produjo una catástrofe espantosa. Algunas islas gigantescas, casi continentes, diríamos, densamente pobladas, se sumergieron entre el océano. Perecieron millones de seres humanos. La Tierra quedó en un estado caótico. Las capas geológicas quedaron inestables. Así que temblaba incesantemente. Se produjeron grandes terremotos y espantosos maremotos. Y como quiera que el equilibrio de las capas geológicas se perdió. No había estabilidad en nuestro mundo y la vida humana tendía a desaparecer. Por aquella edad llegaron a la Tierra algunos individuos sagrados. Quiero referirme en forma enfática al arcángel Sakaki y su altísima comitiva. Él vino con un grupo. Estos individuos estudiaron el problema y llegaron a la conclusión de que para estabilizar las capas geológicas de nuestro mundo se hacía necesario darle a la humanidad el abominable órgano kundartiguador. Es obvio que el cuerpo físico es una máquina
capta determinado tipo de energías cósmicas y luego las transforma y retransmite a las capas anteriores de la Tierra. Así es que la Tierra se nutre, porque la Tierra es un organismo vivo y necesita nutrirse, alimentarse. Al permitirse cierta alteración en los organismos humanos, se alteraron también las fuerzas cósmicas, se tornaron lunares. Sucedió el fuego sagrado se precipitó desde el coxis, el hueso fundamental de la espina dorsal, hacia abajo. Y ese fuego, a su vez, desarrolló la parte inferior de la espina dorsal, surgiendo el apéndice aquel que vemos en los simios. Organismos así son netamente lunares. Y al transformar energías, estas se volvieron lunares. Tales fuerzas se pudo estabilizar las capas geológicas de nuestro mundo Tierra. Mas hubo cierto error de cálculo en el arcángel Sakaki y su altísima comitiva, y se permitió que aquel órgano permaneciera en el ser humano más allá de lo normal. Y sucedió en el tiempo que más tarde vino el archifísico común, el serafín ángel Loisos, y se dio cuenta de la situación. Como quiera que estos seres sagrados saben manejar las energías cósmicas y tienen poderes sobre la vida y sobre la muerte. De hecho, manipulando las fuerzas del cosmos, se inició el proceso de desaparición del abominable órgano kundartiguador. Y así ese órgano se perdió totalmente. Sin embargo, aún hoy en día, en la parte inferior de la espina dorsal existe un huesecillo que hasta en medicina se le conoce como la cola, o en diminutivo le dicen los doctores la colita. Así que en realidad, de verdad, queda todavía un residuo del abominable órgano kundartiguador en el ser humano. Con la desaparición de tal órgano, se pudo evidenciar que quedaron las malas consecuencias del mismo en los 5 cilindros de la máquina orgánica. Estos 5 cilindros son el intelectual, situado en el cerebro; el emocional, situado en el corazón; el motor, parte superior de la espina dorsal; el instintivo, parte inferior de la espina dorsal; y el sexual. En estos 5 centros de la máquina quedaron las malas consecuencias del abominable órgano kundartiguador. Hay 2 centros más en el ser humano, de tipo superior: el emocional superior y el mental superior, que no fueron afectados. Sin embargo, los elementos psíquicos perjudiciales quedaron, repito, depositados en la máquina. Estos elementos son los agregados psíquicos,
Con otros términos diríamos los yoes. En Egipto se les denominaba los demonios rojos de Set. En todo caso, tales agregados, aunque sean invisibles para los ojos físicos, son visibles para el sentido de la autoobservación psicológica. Indubitablemente, dentro de tales agregados, viva personificación de nuestros defectos de tipo psicológico, cuáles son la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, el orgullo, la pereza, la gula, etcétera, 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 quedó embotellada o enfrascada la conciencia del ser, la esencia. Con el tiempo, los agregados se hicieron cada vez más fuertes, desgraciadamente. Así que en verdad, hoy en día la esencia del ser humano es lo más digno, lo más decente que tenemos en nuestro interior. Se encuentra condicionada por los agregados psíquicos, está embotellada. Hay algo más que está embotellado: la esencia manásica o mental y la voluntad, etc. En estas condiciones, cada uno de nosotros es una multiplicidad y no una individualidad. Cuando Jesús de Nazaret interroga al poseso del Evangelio crístico, exigiéndole su nombre, responde: me llamo Legión. Así que cada uno de nosotros es legión. Se dice que el gran Kabir, Yeshua Ben Pandirah, sacó del cuerpo de la Magdala 7 demonios que indubitablemente personifican a los 7 pecados capitales. No hay duda de que estos se multiplican, mas solo se cita en el bíblico evangelio a los 7 principales. Sin embargo, debemos recordar a Virgilio, el poeta de Mantua, cuando dijo: aunque tuviéramos 1000 lenguas para hablar y paladar día cero, no alcanzaríamos a enumerar todos nuestros defectos cabalmente. Estas son palabras del maestro del Dante Florentino y nos invitan a la reflexión. Así embotellada la conciencia entre los agregados y la voluntad y esta esencia mental, indubitablemente estamos condicionados en la conciencia, en la voluntad y en el terreno psíquico-mental. Por tal motivo digo en forma enfática que la humanidad terrestre está desequilibrada. Bien sabemos que los demonios rojos de Set, que nos personifican, riñen entre sí. No guardan concordancia ni armonía alguna.
cuando uno surge y se impone y logra controlar los centros capitales de la máquina orgánica, los otros luchan por la supremacía. Y al fin el que por unos instantes logra dominar el cerebro, cae para dejar el lugar a otro. Mirad las cosas desde todos estos ángulos. Podremos evidenciar que no tenemos una sola mente, sino miles de mentes que se contradicen, que discuten entre sí. Que no tenemos una sola voluntad definida, pues no hay en nosotros un ego permanente, sino miles de voluntades. Que nuestra conciencia está vuelta a pedazos, sacudida por los vendavales de las emociones inferiores. En una palabra, somos seres anormales. Y les invito a pensar un poquito. Miremos a una persona con celos. ¿Cómo podría llamársele cuerda? De una pulga forma un caballo. Si es la mujer la celosa, no podría mirar tranquilamente que el hombre estuviera con otra mujer, o que siquiera estuviese platicando muy querido. Y viceversa, lo mismo sucede con los varones. ¿Qué actitudes las que toman? ¿Qué riñas? Muy celoso, sufre por una mirada. Está perfectamente demente. Observemos ahora una persona llena de odio. Es monstruosa, abominable. Odia a todo el mundo, no ama a nadie. Aborrece a todas las gentes y se hace aborrecer. Perfectamente demente. Sus acciones son todas de locura. No hay armonía en ella. Miremos a un iracundo, tronando y relampagueando, golpeando a otros con los pies, con las manos, con los ojos fuera de órbita. Es un demente completo. Miremos a un lujurioso. Cuán abominable se vuelve. Qué actitudes toma. Qué miradas. Cuán sucio. Es un anormal. Miremos a un avaro. Su fisonomía descompuesta. Los ojos del avaro son inconfundibles. Sus acciones, su modo de proceder, escondiendo los dineros. Ya está falleciendo de hambre. Pues no quiere gastar. Es un loco, un demente. Miremos a un envidioso, sufriendo horriblemente porque otra persona está bien. Tal vez vio una linda casa y no la tiene. La posee un amigo, sufre por eso. Lucha espantosamente para ver si consigue una mejor. O tal vez padece sin motivo alguno, porque otro carga un lindo automóvil. ¿Cómo actúa? ¿Cómo mira? Está loco, perfectamente demente. De manera que en verdad les digo a ustedes que las gentes del mundo tierra están dementes, desequilibradas.
Pero lo grave es que ni siquiera se dan cuenta que están desequilibradas. Creen que están en el perfecto uso de sus facultades. Solamente vienen a darse cuenta de su desequilibrio el día que ya no están desequilibradas. Y nadie puede llegar a estar perfectamente equilibrado en tanto tenga el ego, el yo vivo. Así que el equilibrio solo se logra eliminando todos esos agregados psíquicos que en su conjunto constituyen el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo. No hay duda de que las gentes de la Tierra ni remotamente aceptarían estar desequilibradas, pero están. ¿Es acaso cosa de acuerdo la Primera Guerra Mundial? ¿Es acaso cosa de acuerdo la Segunda Guerra Mundial? ¿Es acaso cosa de acuerdo lanzar la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki? Solo un loco puede hacer eso. Solo gente demente se atrevería a hacer eso. Pero hay un desequilibrio en las gentes. Eso es lógico. Así que en realidad, de verdad, nosotros nos proponemos eliminar esos agregados psíquicos que llevamos en nuestro interior y que hacen de nosotros personas anormales. ¿Cómo podríamos lograrlo? ¿De qué manera? Es obvio que se necesita de la autoobservación psicológica. Cuando uno admite que tiene su psicología particular, individual, de hecho comienza a autoobservarse. Y cuando uno se autoobserva, se autodescubre. Y en todo autodescubrimiento existe autorrevelación. Sin embargo, necesitamos que la autoobservación psicológica se realice en forma continua, de instante en instante, de momento en momento, en relación con nuestras amistades, en el taller, en el campo, en la casa. Los defectos que llevamos escondidos afloran. Y si nos autoobservamos, de instante en instante los vemos. Defecto descubierto debe ser sometido a la autorreflexión íntima del ser. Urge comprenderlo en todos los niveles de la mente. Cuando un defecto ha sido debidamente comprendido, necesitamos eliminarlo. Debemos hacer una plena diferenciación entre lo que es la comprensión y lo que es la eliminación. Comprender no es todo, se necesita eliminar. Alguien podría comprender que tiene el defecto de la ira, mas esto no significa que la haya eliminado. Alguien podría comprender que tiene el defecto de la lujuria, pero esto no sería haberla eliminado. Alguien podría comprender que tiene el defecto de la venganza, pero esto no significa haberla eliminado. La mente por sí misma no puede alterar fundamentalmente ningún defecto.
Se necesita de un poder superior a la mente. Afortunadamente existe, está latente en nuestro interior. Quiero referirme en forma enfática a Devi Kundalini Shakti, la Divina Madre Cósmica. Ella es una variante de nuestro propio ser, pero derivada o derivado, una derivación. Precisamente esto lo aprendí de ella. En alguna ocasión en el Tíbet le interrogué a mi Divina Madre Kundalini en la siguiente forma: tú y yo parecemos dos seres completamente distintos y sin embargo somos el mismo ser. Respuesta: sí, hijo mío, somos el mismo ser, pero derivado. Así que hay que entender esto. Ella es Baraj, Isis, Adonía, Insoberta, Rea, Cibeles, Astarte, Diana, Tonantzin, etc. Entre los pueblos de cultura serpentina, ella es la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Cuando el devoto la invoca, ella le asiste. Obviamente ella tiene poder para desintegrar cualquier agregado psíquico. Indubitablemente, quienes trabajan en la fragua encendida de Vulcano pueden invocarla precisamente en instantes en que el Lingam Yoni de los misterios griegos se haya debidamente conectado, reforzada ella con la electricidad sexual trascendente. Desintegra rápidamente cualquier agregado. Previa comprensión. Aquellos que todavía no trabajan en la forja de los cíclopes pueden invocarla durante la meditación y ella les asistirá desintegrando los psíquicos agregados. Claro, en el trabajo que se realiza en la forja de los cíclopes se consigue eliminar el 100% de los agregados psíquicos. Empero, cuando no se trabaja en la fragua encendida de Vulcano, solo se podría eliminar un 25 o 30% de los agregados. En todo caso, sin el poder serpentino anular que se desarrolla en el cuerpo del asceta gnóstico, no sería posible la pulverización absoluta de los elementos psíquicos indeseables que en nuestro interior cargamos. Lo que estoy hablando es trascendental, porque necesitamos trabajar sobre sí mismos si es que en verdad queremos cambiar y convertirnos en seres normales. Hay que entender que la desintegración de los elementos psíquicos indeseables suele ser muy difícil. En todo caso, aquellos individuos sagrados que se equivocaron en sus cálculos ciertamente
nos hicieron un gran daño. Y habrán ellos de pagar sus deudas en futuros Mahambantaras, de acuerdo con la ley del Némesis. Hay que entender que tales agregados psíquicos, al aparecer en nuestra naturaleza orgánica, como resultado del abominable órgano kundartiguador, se procesaron dentro de nuestra psiquis, de acuerdo con la sagrada ley Hepta Paraparchina, es decir, de acuerdo con la ley del 7, motivo por el cual resulta espantosamente difícil la desintegración total de todos los elementos psíquicos indeseables que llevamos en nuestro interior. Téngase en cuenta, para hablar más claro, estos elementos se procesan en 7 niveles del ser. Algunos santos han conseguido eliminar tales agregados en 2, o en 3, o en 4 niveles, o en 5. Son muy raros aquellos que han podido en verdad eliminar esos agregados en los 7 niveles del ser. Estamos pues frente a un trabajo muy difícil. Y si ustedes creen que es posible por otro camino llegar a la liberación final, están perfectos. Les planteo aquí este tema para que entiendan que por algo estamos reunidos esta noche. Obviamente necesitamos saber con qué objeto estamos en estos estudios y para qué. Si es la simple curiosidad la que nos mueve, hay mucho donde curiosear. Están las humanas diversiones en las plazas públicas, en los cines, en los toros, etc. Mas ingresar en estos estudios es algo muy grave, porque no resulta tarea muy sencilla reducir a polvareda cósmica los agregados psíquicos en 7 niveles del ser. En verdad, emancipar la esencia, desembotellar la mente y la voluntad no es cosa fácil. La mente en sí es una sustancia, es hermana, pero está enfrascada entre los agregados. Y por ende se ha convertido no en una mente, sino en muchas mentes, en miles de mentes. Cada agregado psíquico tiene su propia mente. Y como son miles los agregados, son miles las mentes. En verdad que tenemos 10.000 agregados psíquicos que hay que volver polvo y que se procesan en 7 niveles. En el esoterismo se les denomina ballenas. Cuenta el Antiguo Testamento que que Saúl mató a sus 1.000 y David a sus 10.000. Esto hay que saberlo entender. 10.000 son las cruces de San Andrés, en un palacio maya que visité hace poco en Cancún. Pues entienda que no es cosa fácil pulverizar 10.000 agregados. Y ustedes están dispuestos a esta lucha, los felicito. Y si no,
aguarda la involución sumergida entre las entrañas de la tierra. Porque si ustedes no pueden, la tierra sí puede. Si ustedes no son capaces, las leyes de la naturaleza sí lo son. Y si ustedes no hacen el trabajo, las leyes de la naturaleza sí lo hacen, allá abajo, en los mundos infiernos. No les aconsejo a ustedes involucionar entre las entrañas del reino mineral sumergido. Allí se multiplican las leyes espantosamente y los sufrimientos son terribles. Hasta la muerte segunda, instante en que la esencia, después de haber sufrido mucho, queda libre, sale otra vez a la superficie para iniciar nuevos procesos evolutivos. Preferible es que ustedes hagan el trabajo aquí y ahora, porque están ustedes ante un dilema: ¿lo hacen o no lo hacen? Si lo hacen, maravilloso, serán libres. Más si no lo hacen, la naturaleza se encargará de ese trabajo entre las entrañas del mundo. Esa es la cruda realidad de los hechos. ¿Podrían ustedes pensar que estas son concepciones del intelecto? Conozco muy bien a los terrícolas, mas en verdad les digo que no se trata de meras elucubraciones de la mente. Hablo sobre hechos. Como quiera que soy un individuo despierto, por haber reducido el ego a polvareda cósmica, es obvio que conozco la involución sumergida entre las entrañas del planeta Tierra. Preferible es trabajar sobre sí mismo, aquí y ahora. Les hablo sobre hechos, les hablo sobre lo que he visto y oído, sobre lo que me consta en forma directa. Reflexión. Estamos reunidos aquí para estudiar. Ustedes han venido a escucharme y yo he venido a hablarles francamente. Necesitamos volvernos serios, porque de lo contrario el fracaso nos aguardaría. Desgraciadamente es muy difícil encontrar gente seria. La mayor parte andan jugando. Hoy están en una escuelita, mañana están en otra, pasado mañana en otra y viven jugando, no son serios. Si ustedes creen que pueden encontrar algo fuera de sí mismos, están equivocados. El que no encuentra dentro de sí mismo la verdad, fuera de sí mismo no la encontrará jamás. Así que reflexionen, vuélvanse serios, trabajen sobre sí mismos, transfórmense. Eso es lo fundamental. Paz inverencial. Pueden entrar ahora los que vamos a consagrar. Obviamente hay que entrar por los caminos que nos ha de conducir a la verdadera felicidad del ser. Ante todo, es necesario comprender los tres factores de la revolución de la conciencia. Es necesario morir, el ego, el yo, el mismo, el sí mismo, dentro del cual está embotellada la conciencia, debe ser desintegrado en todos los 7 niveles del ser. Nacer se hace necesario, en realidad de verdad,
crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Cuando esos cuerpos han sido creados, recibimos los principios anímicos y espirituales y nos convertimos en verdaderos hombres en el sentido trascendental de la palabra. Tercero, debemos amar a nuestros semejantes y hasta sacrificarnos por ellos, luchar por ellos, estar dispuestos a llevar la enseñanza a todos los pueblos de la tierra. He ahí los tres factores de la revolución de la conciencia. Nuestros estudios son didácticos. Aquí se les va enseñando, se les van dando claves esotéricas, conocimientos, mediante los cuales ustedes podrán ir avanzando por la rocallosa senda que conduce al nirvana. Es necesario desintegrar los elementos psíquicos indeseables dentro de cada uno de nosotros. Es urgente e inaplazable crear los cuerpos existenciales superiores del ser dentro de sí mismo. Por último, levantar la antorcha bien en alto para iluminar el camino de otros. Ese es nuestro deber. Se hace indispensable concurrir siempre a los estudios. Nunca se debe fallar a las clases. Es inaplazable cualquier error. Todos nuestros errores deben ser estudiados, comprendidos y eliminados. Poco a poco irán recibiendo ustedes trascendentales enseñanzas. Poco a poco se les dará grandes conocimientos. Al fin quedarán ustedes en contacto con nuestros hermanos mayores de la Blanca Hermandad. Les iremos ayudando, no solamente en este mundo mediante los conocimientos, sino que también ustedes serán asistidos en los mundos superiores. Durante las horas en que el cuerpo físico duerma, ustedes serán sometidos a instrucciones esotéricas. Se les darán instrucciones, se les darán enseñanzas, para que vayan despertando. Paz inverencial. Determinado tipo de energías cósmicas y luego las transforma y retransmite a las capas anteriores de la Tierra. Así es que la Tierra se nutre, porque la Tierra es un organismo vivo y necesita nutrirse, alimentarse. Al permitirse cierta alteración en los organismos humanos, se alteraron también las fuerzas cósmicas, se tornaron lunares. Sucedió que el fuego sagrado se precipitó desde el coxis, el hueso fundamental de la espina dorsal, hacia abajo. Y ese fuego, a su vez, desarrolló la parte inferior de la espina dorsal, surgiendo el apéndice aquel que vemos en los simios. Organismos así son netamente lunares. Y al transformar energías, estas se volvieron lunares. Vamos a hacer una plática con el propósito de que ustedes reciban la enseñanza esotérica. Ante todo, es necesario comprender el sentido de todos nuestros estudios y el objetivo fundamental. Ciertamente necesitamos salir del estado ese en que nos encontramos.
La humanidad terrestre es una humanidad anormal, desequilibrada, y nosotros necesitamos comprenderlo. La psiquis del animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, está alterada. Como secuencia o corolario de todo esto, podemos decir que toda la humanidad terrestre está desequilibrada mentalmente, psíquicamente y volitivamente. Así que temblaba incesantemente. Se produjeron grandes terremotos y espantosos maremotos. Y como quiera que el equilibrio de las capas geológicas se perdió, no había estabilidad en nuestro mundo y la vida humana tendía a desaparecer. Por aquella edad llegaron a la tierra algunos individuos sagrados. Quiero referirme en forma enfática al arcángel Sakaki y su altísima comitiva. Él vino con un grupo. Estos individuos estudiaron el problema y llegaron a la conclusión de que para estabilizar las capas geológicas de nuestro mundo se hacía necesario darle a la humanidad el abominable órgano kundartiguador. Es obvio que el cuerpo físico es una máquina. Capta, quiero que ustedes entiendan que en épocas del continente Lemur, cuando la humanidad todavía no poseía el abominable órgano kundartiguador, las gentes eran todas equilibradas, vivían dentro de la armonía, dentro de la paz. Mas hubo un acontecimiento insólito. El cometa Condor, por un error de ciertos individuos sagrados, chocó con el planeta Tierra. Entonces se produjo una catástrofe espantosa. Algunas islas gigantescas, casi continentes, diríamos, densamente pobladas, se sumergieron entre el océano. Perecieron millones de seres humanos. La Tierra quedó en un estado caótico. Las capas geológicas quedaron inestables. Tales fuerzas se pudo estabilizar las capas geológicas de nuestro mundo Tierra. Mas hubo cierto error de cálculo en el arcángel Sakaki y su altísima comitiva, y se permitió que aquel órgano permaneciera en el ser humano más allá de lo normal. Y sucedió en el tiempo que más tarde vino
El archifísico común, Serafín Ángel, lo hizo y se dio cuenta de la situación. Como quiera que estos seres sagrados saben manejar las energías cósmicas y tienen poderes sobre la vida y sobre la muerte. De hecho, manipulando las fuerzas del cosmos, se inició el proceso de desaparición del abominable órgano cundartiguador. Y así ese órgano se perdió totalmente. Sin embargo, aún hoy en día, en la parte inferior de la espina dorsal existe un huesecillo